qué modelo se aplica en las comunidades donde gobierna cada partido, pero queremos, lógicamente, que se anuncie aquí en Andalucía, que los andaluces conozcan qué modelos de función pública está planteando cada gobierno y también, lógicamente, cuáles son las alternativas sindicales a los problemas laborales que se presentan en las distintas alternativas legislativas. Nosotros hemos tenido la nuestra. Creemos que la mejor para los empleados y empleadas públicas andaluces. Creemos que la que más garantías da para el futuro de sus carreras profesionales. Otros tendrán que dar su explicación, nosotros ya la tenemos. Esta asamblea que se celebró en Málaga, como ha dicho la secretaria general de la provincia, va dirigida en ese camino, a contarle a los trabajadores y trabajadoras de la Junta de Andalucía cuáles han sido los motivos de comisiones obreras, cuáles son los objetivos de comisiones obreras, porque ellos han participado en la elaboración de esos objetivos y, lógicamente, también van a participar en el desarrollo de los mismos. Así que, muchas gracias y a vuestra disposición. Yo quería preguntar si más gracias, que ya recordar un poco cuáles eran los aspectos más polémicos que contenía ese decreto y los que se han conseguido modificar en el acuerdo. Bueno, yo creo que el decreto en su origen, en su primera redacción, uno de los aspectos más polémicos que tenía era que situaba potestades públicas en las agencias empresariales, cosa que nosotros entendíamos que era ilegal y que hemos conseguido que la Junta de Andalucía modifique. Otro aspecto era que de alguna forma se obligaba al personal funcionario, el personal laboral de la Junta de Andalucía a integrarse en determinadas agencias y por lo tanto sufrían una movilidad en su puesto de trabajo, cosa que la ley no permite. Nosotros también hemos modificado estos aspectos y todo esto pasa a ser voluntario. Los funcionarios laborales se podrán incorporar en la agencia de manera voluntaria. Estos son los aspectos más importantes que nosotros percibimos. Luego ha habido mucha imaginación al respecto de cuestiones que no contienen el decreto. Y bueno, se ha generado, se ha inventado, se ha fantaseado todo un mundo de propuestas que el decreto no contiene, ¿no? Así, por ejemplo, se habla de que se pretende enchufar a 20 y tantos mil empleados de las empresas públicas y tal. Esto no figura para nada en el decreto, ni puede figurar, porque incumpliría la ley vigente. Por lo tanto, estos son imaginaciones del personal. Esto no puede figurar en un decreto, ni la Junta puede legislar sobre la manera de acceder al empleo público. Eso ya está legislado y es de una categoría superior. Está en el Estatuto Básico del Empleado Público. Por lo tanto, estas cosas que otros califican de importantes, yo calificaría de inexistentes. No están en el decreto. Cualquiera que afirme esto miente de manera descarada. El decreto no contempla ese tipo de cosas. Otra cosa es, lógicamente, que los trabajadores de las empresas públicas, fundaciones, etcétera, tengan sus derechos también que habrá que defender. Pero eso no significa que se vayan a transformar en funcionarios ni en el laboral de la Junta de Andalucía.